buenas noches para todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a la Semana de la Salud de Comeva Medicina Prepagada. Hoy van a poder disfrutar de una experiencia diferente de autocuidado y bienestar. Recuerden que la Semana de la Salud está creada para todos ustedes y esta es una nueva edición que iniciamos hoy lunes y que van con 5 temáticas diferentes hasta el próximo viernes 29 de abril. Así que espero que estén muy listos porque no solamente van a poder disfrutar de estas temáticas, sino que también van a poder ganar muchos premios especiales que vamos a entregar durante cada una de nuestras transmisiones. Los invito para que conozcan toda la programación de la Semana de la Salud. Se lo vamos a compartir por el chat, es un link, ahí van a poder ver toda la programación, van a poder ver los premios y también van a poder inscribirse, porque para poder ganar deben inscribirse a ese link que les vamos a compartir en este momento en el chat, registrarse y ahí les voy adelantando un paso más. Van a poder también seguir las redes sociales de Comeva Medicina Prepagada. Recuerde que nos encuentran aquí en Facebook como @ComevaMPOficial e igualmente en Instagram. Y en YouTube nos encuentran como Comeva Medicina Prepagada. Hoy tenemos 3 premios especiales, así que vayan, suscríbanse, regístrense gratuitamente, que ya al final voy a contarles cómo pueden ganar y cuáles van a ser los premios que tenemos para el día de hoy. Recuerden que también pueden compartir la Semana de la Salud con sus familias, con sus amigos, con sus conocidos, porque la idea es que todo este contenido y toda esta información que tenemos esta semana para ustedes pueda llegar a muchísimas personas y puedan resolver sus dudas y aprender muchísimo porque estamos esta semana de la mano de expertos. Tenemos expertos invitados y para el día de hoy tenemos una temática espectacular y espero que ya todos estén muy listos y muy cómodos para que puedan disfrutar e iniciemos esta Semana de la Salud con toda la actitud, porque hoy tenemos una invitada experta. Ella es Paloma Carvajalino, es psicóloga clínica, especialista en trastornos emocionales y del estado de ánimo, magíster en psicología y además entrenadora en habilidades de gestión emocional. Paloma, muy buenas noches y bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a Comoda Medicina Prepagada para tener este espacio y bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando hoy a hablar un ratico de un tema tan importante para las familias. Paloma, para nosotros es un gusto poder tenerte aquí en esta noche con Comeda Medicina Prepagada. Nos estás acompañando y con toda tu experiencia poder hablar de una temática que para muchos padres, o por qué no decirlo, para los adultos en general, es un tema que es difícil de manejar y nos cuesta tratarlo con los niños o con los jóvenes, y es hablar de sexualidad, hablar del respeto, de valorar nuestro cuerpo, de las relaciones interpersonales y tantas temáticas que están en torno pues como a todo esto que acabo de mencionar. Entonces es muy importante para nosotros contar contigo y pues que podamos empezar a hablar acerca de estas temáticas que tenemos para el día de hoy. Sí, este es un tema que es, digamos que bastante controversial a veces, no es un tema con el que se hable con mucha facilidad en las familias, especialmente es un tema que la gente a veces no sabe muy bien cómo tocar y cómo empezar a abordar con nuestros niños, así que sí, es un tema muy relevante y es un tema que obviamente trae muchas preguntas alrededor y que obviamente hay que arrancar con lo más importante y es enseñar a nuestros hijos de sexualidad empieza por el proceso de protección y de reconocimiento de su propio cuerpo. Cuando yo a un niño le enseño a reconocer su propio cuerpo, a saber cómo se llaman las partes de su cuerpo y no con los nombres que muchas veces amorosamente nos inventamos, pero que tienen más de fondo protegernos a nosotros mismos de la misma incomodidad que nos produce hablar de ciertos términos frente a los niños. Entonces, lo primero que hay que hacer es llevar a ese niño a que reconozca su cuerpo, a que entienda cuáles son las diferencias entre unas personas, entre hombres y mujeres, y cómo hacer para que podamos empezar el proceso de protección, que al final es lo que nosotros buscamos con este proceso de sexualidad temprana en los niños. Bueno, Paloma, y precisamente para iniciar, esto que tú acabas de mencionar es importante porque, pues, ¿por qué nos pasa eso? Porque principalmente, pues, los padres se asustan tanto cuando los niños empiezan a hacer esas primeras preguntas precisamente sobre sexualidad. Mira, la primera pregunta la primera cosa que piensa, perdón, un papá cuando tú le hablas de sexualidad es como, ¿y yo para qué le voy a enseñar eso a mi hijo? O sea, ¿yo para qué le voy a hablar a mi hijo de, perdón, pero hay que hablarlo como es, y es de la vagina, del pene, cuando eso es algo que no le corresponde todavía porque tiene 3 años, 4, 5, 8, y lamentablemente lo que ocurre ahí es que nosotros somos quienes le ponemos la connotación negativa al significado de la sexualidad.
nosotros somos las que cuando, por ejemplo, vemos a un niño en la curiosidad absolutamente normal de un bebé de 3, 4, 5 años, que está explorando su cuerpo, le damos un significado negativo y corremos alarmados a saber qué es lo que está pasando y por qué el niño está interesado en estas cosas. Entonces, lo primero que ocurre es eso, que nosotros le ponemos una connotación y un significado que está completamente equivocado porque la mirada de los niños es una mirada absolutamente evolutiva, es decir, es una mirada que hace parte de su proceso de desarrollo natural y normal, esperada para la edad, y no desde la connotación nuestra, como les digo, de la sexualidad ya en adultos. Claro, te entiendo. ¿Y cómo hacer, Paloma, para que precisamente los papás, pues, que nos están escuchando y que están conectados con nosotros en este momento, pues, de pronto se calmen un poco ante estas preguntas en el momento de que lleguen y puedan abordarlas de pronto de una mejor manera? Mira, para eso lo que nosotros más recomendamos y lo hacemos mucho en terapia o lo hacemos con nuestro grupo interdisciplinario usualmente es que nosotros invitamos a los papás a empezar todo un proceso de psicoeducación. Y cuando yo hablo de psicoeducación, lo que yo estoy planteando es, ven, informémonos nosotros primero de cuál es la etapa del desarrollo en la que está tu hijo para poder saber primero si es adecuado el abordaje que vas a hacer y segundo, ¿qué es lo esperado para esa edad? Como te digo, los niños usualmente entre los 4 y 6 años tienen mucha curiosidad de las diferencias sexuales entre los hombres y las mujeres, en ponerle nombre a las partes del cuerpo que son diferentes además. Entonces, cuando nosotros como papás entendemos cuál es la etapa del desarrollo, pues va a ser mucho más fácil que tú le puedas explicar a tu hijo y no sentirte incómodo porque el niño te dijo, papá, es que, no sé, vi a mi primo por casualidad pues él tiene algo diferente a mí, yo tengo vagina y él no sé qué tiene, ¿cómo se llama eso? Entonces no me voy a infartar ni me va a parecer muy complejo, sino que voy a poder darle nombre y voy a poderle explicar las diferencias que hay, voy a poder hacer el proceso que es adecuado para su edad. Pero lo primero que hay que hacer sin duda es empezar a trabajar en cómo me educo yo para poder explicarle a él sin ponerle, vuelvo y les digo, ese tinte negativo y oscuro de la sexualidad que ponemos nosotros los adultos muchas veces, ese tabú que tiene la sociedad. ¿Y a qué edades, Paloma, precisamente empiezan a surgir esas primeras preguntas con relación a la sexualidad en los niños? Mira, yo creo que desde las edades más tempranas se espera que los niños a partir de los 5 años empiecen a notar unas diferencias muy puntuales y empiecen a hacer preguntas como mucho más específicas, lo que te decía como de, si yo tengo vagina, ¿qué tiene mi hermanito, mamá? ¿Sí? Porque es diferente. O porque tú tienes senos o pechos y mi papá no tiene. Entonces, es esperado que pase, que ese tipo de preguntas surjan después de los 4 o 5 años, pero como te digo, la sexualidad se enseña desde muy chiquitos, desde el hecho de que tú misma le enseñes a través de simplemente así él no pueda verbalizarlo, perdón, todavía, que tú le enseñes cómo se llaman sus partes, eso ya es un proceso de enseñanza en el proceso, en el tema de la sexualidad en los niños. Pero lo esperado es que empiecen a hacer preguntas cuando empiezan a notar diferencias entre los compañeritos en los que están, entre los primos, entre que nos bañamos juntos y entonces me di cuenta que tú no tienes lo mismo que yo y ya lo noté, o sea, ya hice conciencia de eso. O sea que desde la primera infancia, o sea, desde que están chiquiticos, debemos empezar a hablarles y no esperar, digamos, que haya una edad recomendada para empezar a hablar sobre sexualidad puntualmente, sino lo que estás indicando, o sea, desde que están muy chiquiticos, no sé, cuando los están bañando, los están vistiendo, Exacto. ¿es lo que estás recomendando en este momento? Sí, totalmente. La recomendación es que tratemos de dejar un poco de lado ese concepto, como les digo, muy adulto de la sexualidad y me refiero a cuando hablamos nosotros de la relación sexual entre parejas. Cuando tú quitas ese velo del adulto y lo miras desde una mirada infantil, vas a poder empezar a construir todo el proceso de factores de protección en los niños. Cuando un niño sabe cómo se llama su cuerpo, cuando sabe que tiene senos, una niña que tiene senos o que tiene busto o que tiene boobies, como le decimos muchas personas, entonces cuando una persona sabe que tiene senos, cuando sabe que tiene una vagina y que esa es la diferencia de un hombre, porque el hombre tiene un pene, tiene unos testículos, entonces cuando una niña, cuando tú le enseñas a esa niña chiquita a saber cómo se llama todo lo que hay en su cuerpo, es mucho más fácil que tengamos ahí y empecemos a construir un factor de protección porque esa niña el día de mañana va a saber, primero te va a poder contar
con mucha más tranquilidad si algo le pasa, o sea, si alguien llega a hacer una tocada indebida o un acercamiento indebida en esa niña, pues tú lo vas a saber porque no es como que, voy a poner el ejemplo que nos pasa mucho y nos lo explican mucho cuando hablamos del tema de prevención sexual, y es si a una niña le han dicho a su vagina todo el tiempo, no sé, voy a darte cualquier nombre, le han dicho cosita, y la profesora no sabe que a esa niña le dicen cosita, esa niña puede estar contándole a su profesora, oye, es que hoy estuve con un compañerito y el compañerito se acercó, me tocó mi cosita, o un profesor me hizo esto cuando me bañó o cuando me limpió en mi cosita, y la profesora puede no entenderlo como un abuso porque no está entendiendo la palabra con la que se llaman los órganos reproductivos de las mujeres y de los hombres. Entonces, ese es el primer factor de protección y es cuando yo le doy un nombre como es, el nombre real a las cosas. Si ella después más grandecita le quiere llamar de otra forma, pues eso es otra cosa, pero que sepa cómo se llaman. Y además de eso, porque al quitarle el velo de la sexualidad, estoy desde muy chiquita instruyéndola en su proceso del reconocimiento, que es lo primero que nosotros hacemos, aprender a reconocer su cuerpo, a entender qué le gusta, y me refiero a mí no me gusta que me limpie mi mamá, mi papá, sino que me gusta que me limpie mi mamá porque me siento incómoda. Eso es válido y eso también hay que validárselo a los niños. No simplemente entrar en la dinámica de, ay, ya, no pasa nada, es una bobada, yo te limpio y ya. No, ahí estamos rompiendo con el respeto que debemos sentir hacia su proceso sexual. Entonces, con lo que me preguntas, lo que sí es importante es arrancar desde muy pequeñitos y arrancamos con el proceso de reconocimiento. Como dices tú, bañándolo le puedo decir, mira, esto se llama pie, así como le digo, esto se llama nariz, esto se llama ceja, esto se llama ojo, le puedo decir, esto se llama busto, esto se llama vagina, y ahí él va empezando a entender y a reconocer su cuerpo. Supremamente claro, Paloma, y muy importante lo que se nos está anotando en este momento. Y aquí también vamos a ir un poco más allá, y es que además de este reconocimiento y de llamar por su nombre a nuestras partes íntimas, cuando ya se hacen preguntas más puntuales, Paloma, cuando ya de pronto tienen una duda acerca de algo puntual relacionado con Sí. sexualidad, qué es importante? Que los padres esperen a ese momento, a que esa pregunta llegue para poder saber cómo responderla, cómo abordarla, o quizás hay una edad o hay algún momento en el que se genere como esa conversación y cómo hacerlo para decir, bueno, hoy vamos a hablar de esto y nos vamos a sentar, o cuál es la mejor manera de abordarlo. Mira, aquí hay teorías encontradas. Hay personas que dicen, pero no tenemos que esperar hasta que ese momento llegue, sino que podemos hacerlo desde antes. Y hay otras que dicen, esperamos el momento en el que la pregunta sola surja, ¿sí? Entonces, digamos que no existe un momento ideal, puntual, que tú digas, es que a los 12 años debería ser la edad específica, pero sí a partir, o sea, cuando arranca este proceso, como te digo, de el interés en el sexo opuesto o incluso en el mismo sexo, empezar a normalizar cosas como la desnudez, cosas como empezar nosotros a dar el espacio para entablar esa conversación. Yo siempre a los papás de mis pacientes les digo, ¿ustedes qué prefieren? Que el tema de la sexualidad llegue por los amiguitos que vieron lo que no debían ver o pillaron a sus papás en lo que no debían y entonces surgió la idea y están súper mal informados, o que cuando ese momento llegue, ese niño de pronto tenga una información que le permita desenvolverse mejor en esa situación. Entonces, no existe un único momento específico como que yo te diga, a partir de los 12 años es ideal que los niños sepan. Es más un tema de cuando la familia se sienta cómoda para poder hablarlo. Mira que incluso hay personas que llegan a la edad adulta y te cuentan a ti que nunca en su casa se habló de sexo o que nunca se habló de sexualidad o que nunca su papá o su mamá les enseñaron las partes del cuerpo, o al contrario, o mejor dicho, peor aún, y es que nunca hubo una psicoeducación a través de la sexualidad o sobre la sexualidad de los niños, donde se hablara de los límites, de qué es lo que puede hacer una persona y qué no con mi cuerpo, cuáles son mis límites frente a esa situación. Entonces, no existe una única edad, pero claramente la edad más común o el rango de edad más común es cuando nuestros hijos entran en todo lo que tiene que ver con la adolescencia, porque ahí hay un interés que ya se está despertando en ellos a nivel de desarrollo, a nivel biológico, y eso va a generar muchas dudas. Listo, te entiendo, Paloma. Y también hay forma de que podamos darnos cuenta, de pronto, no sé, señales
o alguna manera que podamos interpretar en nuestros hijos, de saber si han buscado respuestas o si han preguntado sobre sexualidad a través de otras personas, quizá como lo dijiste ahorita, un amigo o pues se puede presentar, ¿por qué no?, en el colegio, un vecino, no sé. ¿Hay alguna señal que uno pueda identificar como para darse cuenta de esto? Mira, la más común en los niños especialmente, aquí estamos hablando de edades un poco más tempranas, me refiero a adolescencia y hacia Ujú, abajo. sí. Los niños tienen una particularidad y es que los niños todo te lo muestran a través de su comportamiento. Entonces tú los empiezas a ver que están más curiosos de lo normal, que tienen más interés por ver cuando tú te cambias o cuando el primito se cambia o la hermana se cambia, empiezan a hacer preguntas que usualmente no harían. Entonces ahí lo que yo les digo es, hay que estar es muy atentos a lo que ustedes vean que usualmente no pasaba, ¿sí? Entonces empieza a preguntar por cosas que usualmente no ocurrían y eso empieza a llamarles la atención y se vuelve a hacer y se empieza a volver más intenso. Y aquí sí les digo dos cosas súper puntuales a los papás o a las familias que nos están viendo, los cuidadores, educadores, y es que entre más evitemos la pregunta, más insistentes se van a volver. Entonces, cuando sientan que los coge fuera de base es porque está bien que nos coja fuera de base y que nosotros nos sintamos un poco incómodos, entonces nosotros podemos incluso decirles, mi amor, espérate, y mamá piensa cómo te voy a explicar esto, y ya lo hablamos, pero no evadan la pregunta porque primero estoy dejando a un niño con una información en el aire que pues hoy en día, como todos lo sabemos, se puede encontrar en cualquier página de internet y no específicamente como nosotros la quisiéramos entregar. Y adicional a eso, pues voy a crear muchísimo más interés, ¿sí? O sea, cuando yo evado la pregunta y cuando yo evito las situaciones, lo que voy a generar es que ese interés se intensifique. Entonces, mi mejor consejo y la mejor herramienta para estas situaciones, si se sienten incómodos, si sienten que ustedes no pueden hablarlo, es válido. Busquen en quién apoyarse. Puede ser incluso una prima, una tía de ustedes, el tío, o sea, su hermano, una profesora del colegio, para saber cómo podemos hacer para abordar el tema, pero sin duda la herramienta fundamental es no lo vayan a dejar de lado, no lo eviten y explicarlo lo más franco posible. Y aquí me van a decir, pero Paloma, ¿cómo le voy a explicar, por ejemplo, el tema del coito, que sé que es lo que más interés le genera muchas veces a los papás, así como así? Mira, hay películas como De dónde venimos que te ayudan a entenderlo mejor, hablarlo como hablando de sus partes íntimas, nombrándolas tal cual, sin llegar, como les digo, al sentido negativo de la situación, lo pueden hacer. Entre más lo maquillen, más complejo va a ser que el niño lo entienda y más dudas van a crearse. Totalmente claro, Paloma. Y ahorita también nos gustaría saber si hay alguna forma de enseñarle precisamente a los niños también el tema de los límites en el cuerpo. Yo sé que ya lo mencionaste ahorita al inicio, estabas hablando de las partes del cuerpo, pues de la importancia de que lo tengan claro y que pues no se pueden, digamos, sobrepasar con ellos de ninguna manera, pero hay alguna forma en que se pueda como enseñar este concepto y que también decirles que pues poner límites no está mal, o sea, y más en un entorno social, que muchas veces pues cada vez estamos como más abiertos a nuevas cosas, se presentan nuevos conceptos y Así es. bueno, en un entorno en el que estamos viviendo en este momento. Sí, mira, lo primero para los límites y lo primero que sí les digo a los papás y que nos cuesta mucho más a nosotros es necesitamos aprender a respetar esos límites que nuestros hijos ponen, ¿sabes? Cuando esos muy chiquitos, tendemos a, ay, los cambiamos en la mitad, por ejemplo. Voy a darles un ejemplo vivencial de experiencia. Mi hija suele sentir muy incómoda frente al hecho de cambiarse, tiene 6 años, y frente al hecho de cambiarse frente a otras personas en un entorno donde ella sienta que la están observando. Usualmente lo que uno haría sería decirle, ay, ya deja la bobada, es una pendejada, nadie te está viendo, ven, te cambio, pongamos acá, no pasó nada, nadie te vio. Ahí estoy rompiendo un límite que para ella es importante. Entonces, cuando ese tipo de situaciones ocurren, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es, vamos a tratar de darle esa seguridad que ella necesita para que yo pueda cambiarla si es que no tengo otro lugar más que sea en el carro. Entonces le pongo una chaqueta, le pongo mi saco, la cambio por dentro del saco, no sé. Entonces, lo primero para eso es, hay que aprender a respetar los límites que nuestros hijos nos ponen. Y cosas tan sencillas como es que, mira, llegó no sé quién, ve a darle un beso. Yo no quiero darle un beso, mamá. Es válido que no quiera. Puedo darle otras opciones. Ok, bueno, no quieres darle un beso. Te propongo que ves y lo saludes desde acá así o choques las 5 con él si te sientes más cómodo.
Entonces, lo primero para poder poner límites, como les acabo de decir, es trabajar en el autorreconocimiento del cuerpo, porque eso es lo que va a ayudar a ese niño a entender qué lo hace sentir cómodo y qué no lo hace sentir cómodo con su cuerpo, o sea, con lo que pasa alrededor con respecto a su cuerpo. Segundo, que seamos nosotros mismos en casa los primeros que respetamos que somos capaces de respetar esos límites que ellos nos ponen, desde el yo me quiero bañar sola hasta el yo solita me limpio, no me gusta que nadie me vea, por favor, cámbiame en otro lado. Todos esos límites hay que aprender a respetarlos porque esa es la base de todo. Y obviamente el más importante es enseñarles, como tú lo decías, que pueden y que podemos decir no y que la obligación del otro es respetar ese no, especialmente cuando se trata de mi cuerpo. Y que si algo no me gusta, está bien que yo lo cuente o que lo comente para poder resolverlo. Entonces, el punto de partida de los límites que aplica básicamente para todo es, necesitamos aprender nosotros como papás, como familias, como educadores a respetar esos límites que ponen nuestros hijos, a llevarlos a que tengan ese autorreconocimiento de su propio cuerpo y que cuando expresen algo se sientan cómodos y seguros para decirlos para que así el límite pues se fortalezca y se consolide a una edad adulta, ¿no? Paloma, y precisamente con todo este tema de los límites, ¿cuál podría ser un síntoma de alerta que nos pueda, por qué no indicar, o a los padres de familia, o un tío? A veces los niños tienen de pronto más afinidad con el abuelo, con la abuela, Sí. con la tía, igual. Digamos que ahí ya es como que ya toda la familia se puede convertir como en una especie de grupo de apoyo, ¿por qué no? Y porque todos como adultos tener como claro, o por lo menos algunas señales de algún síntoma que podamos identificar en un niño para saber si ha sido forzado a tener de pronto, no sé, relaciones íntimas o ha sido Te tocado perdí un o segundito. hola, ¿ahí me estás escuchando? Paloma, ¿me estás escuchando? Bueno, tenemos ahí un detallito con Paloma. Ese tema es muy importante, ya en un segundo vuelve a conectarse, porque estamos Ya, hablando precisamente de ¿me estás escuchando ahí, Paloma? ya te oigo. Ahora sí te me fuiste un segundito, pero ya Tranquila, volvimos. tranquila. Te estaba diciendo que muchas veces los niños tienen mayor afinidad, ¿por qué no con el abuelo, la abuela, la tía, bueno, de pronto otro adulto que no sea el papá, es donde Sí. nos convertimos como en un grupo de apoyo, o sea, somos familia, todos estamos pendientes de los más chiquis de la casa, de que estén bien, por supuesto. ¿Existe de pronto algún síntoma de alerta, algo que nos pueda indicar que han tenido o han sido forzados a tener alguna relación íntima o que han sido tocados o que de alguna manera se han sobrepasado con ellos? Mira, lo primero que ocurre con los más chiquiticos es que usualmente los más pequeños cuentan estas historias con mucha tranquilidad y me refiero como para ellos todavía no hay esa conciencia tan grande de lo que significa el abuso o el sobrepasarse o el tocar a alguien de manera indebida o no respetar esos límites, suelen contarlo usualmente de manera muy abierta a algunos niños. Otros niños, ustedes se van a dar cuenta que en el juego empiezan, o sea, en el juego que ellos tienen a diario con sus muñecos, con sus juguetes, empiezan a replicar como escenas o momentos de la vida que ustedes dicen, esto está raro, aquí hay algo que yo nunca le he hablado de senos, de vagina, de la cosita, de, ¿sí? Y de repente empieza a tener este tipo de vocabulario o de juegos. Ahí es un llamado de atención también al que hay que prestarle mucha atención. Otra cosa que pasa con los más grandecitos, cambian completamente su comportamiento, entonces empiezan a no querer compartir con esa persona o a no querer ir al colegio o a evitar tener contacto con esa persona o en su defecto su conducta cambia, a volverse muy retraídos, a volverse, como te digo, a volverse muy callados. Entonces hay que estar muy atentos a los cambios de comportamiento y a los discursos o a los cuentos o los relatos que nos echan nuestros hijos muchas veces o que nos cuentan a veces, porque de ahí es donde va a venir ese sustento de nosotros para poder hacer ese primer llamado de atención. Claro, también es importante saber que en edades más adultas, cuando la otra persona, me refiero al agresor en este caso, sabe que existe algo que está haciendo mal y sabe que la otra persona, es decir, que ese niño probablemente ya es capaz de identificarlo como algo malo, pues empiezan a manejar el miedo, la culpa, las amenazas. Entonces, hay que estar muy atentos a los cambios mínimos de conducta que tengan nuestros hijos, porque de ahí pueden erradicar cosas o surgir cosas que usualmente no estaban pasando y que no tienen motivo para hacer.
o por ejemplo los niños que empiezan a pintar los muñecos con genitales o con partes del cuerpo, tú dices, nosotros no le hemos enseñado eso en el colegio tampoco, ¿en dónde lo vio? Entonces hay que estar muy, muy, muy alerta a ese tipo de cosas y obviamente buscar a una persona experta y especialista en el tema. Así es, y un tema muy importante, Paloma, precisamente en el mes del niño que nos encontramos en este momento y Así que es, es nuestro deber, y como lo dije ahorita, no solamente papás, sino también siempre la familia se convierte como en ese grupo de apoyo y la totalmente. importancia de estar muy atentos, de cuidar a nuestros chiquitos en casa, en sus colegios o donde sea pues que ellos estén y tengan contacto con otras personas. Hablando de pronto, Paloma, un poco de unos chicos más grandecitos, de pronto que ya estén en la adolescencia, en el momento en que un padre de familia de pronto se dé cuenta de que o está el niño o este adolescente le cuente que ya tuvo su primera relación sexual, ¿de qué manera este padre puede manejar esa reacción? O sea, que de pronto no sea una reacción errada en el que lo aleje, de pronto no le Ujú. pueda volver a contar lo que está pasando, las dudas que pueda llegar a tener. O sea, ¿cómo puede ser ese momento en el que se da cuenta de esta, digámosle, noticia para que reaccione con ese adolescente? Mira, lo primero es que la idea es que para ese momento, ese adolescente, digamos que el tema sexual ya haya sido un tema que hayan hablado como familia, ¿sí? O sea, lo ideal es que ese adolescente de 15, 16, 17 años ya sepa y tenga conocimiento de qué significa tener una relación sexual, qué significa tener intimidad con otra persona, cuáles son mis opciones para cuidarme. Eso sería lo ideal, el escenario ideal. Porque así cuando digamos que cuando ese adolescente le ocurra, se va a sentir un poco más en confianza de acercarse y contarte y pedirte ayuda y decirte, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Qué es lo que debería, qué comportamiento, digamos, qué hábito saludable debería tener frente a esta situación? Y va a ser más sencillo. Ahora, si los coge fuera de base y les pido a los papás, yo sé que uno se infarta y que es muy posible que uno se infarte en el momento, pero lo que más les pido es que piensen en el momento en el que a ustedes les ocurrió, qué hubieran querido de ese papá o de esa mamá. O si lo tuvieron, pues qué hicieron esos papás. Entonces, lo primero que hay que entender es que de nada sirve el regaño, el castigo, pero, o sea, digamos que el sufrir con la situación porque ya ocurrió, no lo puedo cambiar. Eso por un lado. Lo segundo es, centrémonos en la solución y me refiero a cómo hago para empezar a abordar esta situación con él. ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué recursos tenemos para poder ayudar a ese joven que ha arrancado, que ha iniciado una vida sexual? Entonces, obviamente hablar de anticonceptivos, las mujeres, la visita al ginecólogo, hablar de las citologías, o sea, de todo lo que tiene que ver, pero muy de la mano del acompañamiento. Y yo sé que es muy complejo en una sociedad donde estos temas, como lo habíamos dicho al principio, todavía siguen siendo a veces muy tabú, pero es necesario que pueda ser algo que se aborde desde esa perspectiva, porque solo de esa manera vamos a poder acompañar al adolescente sin cerrarnos la puerta a que el día de mañana, si pasa algo con este tema, pues no nos la cuente. Entonces, la primera, obviamente, como les digo, lo ideal sería que hiciéramos un abordaje preventivo, informativo y no reactivo, pero si nos toca, cuando les toque reaccionar a la situación, mi recomendación más importante o la herramienta principal que les doy aquí es mantener la calma. Mantener la calma, como les digo, no está mal que le expresen que están sorprendidos o que se sienten tristes porque ya pasó, que les hubiera costado esperar más, pues que esperaran más. Es válido que compartan sus emociones, pero es súper importante que entendamos que nuestro ejercicio aquí es acompañar y centrarnos en, bueno, ahora cómo vamos a abordar este tema y cómo hago para que este sea un espacio seguro donde puedas contarme ese tipo de cosas a mí. Paloma, y en caso tal de que este niño adolescente no se lo cuente directamente a sus padres, sino que el papá o la mamá se dé cuenta por un tercero o porque vio Sí. algo, o bueno, por cualquier situación que se pueda presentar, ¿cómo abordar esa situación? ¿Tienen que ir de inmediato a decirle, venga, qué está pasando? ¿O esperan y que él tome el momento para comunicárselos a ellos? ¿Cuál es la forma correcta de abordar este momento? Mira, si eres un tío o una tía o un abuelo o un primo, obviamente impulsa a ese adolescente a que le cuente a su papá, o sea, que venga de él mismo, como crear ese espacio para poder contárselo. Si es algo que tú te enteras porque lo viste, porque esculcaste algo, como decimos nosotros, miré el teléfono y me encontré algo, Paloma, o no sé, salí de mi casa y el otro día llegué en la caneca recogiendo, encontré un condón y no sabía de quién era,
lo que yo les recomiendo ahí es hagan la pregunta sin confrontar desde la discusión, ¿no? Es decir, para que quede más claro, pregunten abiertamente, oye amor, estaba limpiando las cosas del baño y me encontré una cosa en la caneca, quiero que me cuentes tú qué pasó, si pasó algo, hay algo que quieras contarme, que con lo que no te sientas cómodo, pero no vayamos a este juicio de claro, es que tu tía me contó y no fuiste capaz de contarme a mí. Miren, esos espacios son cosas muy complicadas de expresar. Creo que si todos nos volvemos a la adolescencia nos acordamos de esos momentos y no era algo tan fácil, así nuestros papás fueran muy abiertos. Entonces, es más entender que desde su perspectiva probablemente lo que está buscando es, uno, no decepcionarnos, porque es muy probable que pase, y segundo, siente temor a lo que va, a la represalia que vaya a haber. Entonces, mi herramienta aquí, que esa es otra, es primero tratar de hacer un abordaje que no sea en términos de ataque o de cuestionamiento y de juicio, sino más de una escucha activa para entender y no para responder. Y si es por medio de un tercero, tratar obviamente de permitir que ese adolescente sea quien se acerque o en última simplemente, vuelvo y lo digo, acercarme y decirle, mira, tu tía me contó esto porque es algo que es muy importante, le pareció importante, ven y lo hablamos, me cuentas qué piensas, cómo te sentiste y ahora sí, ¿qué vamos a hacer para cuidarnos el resto de la vida sexual activa que tengas? Importantes esos consejos, Paloma, y precisamente ya tenemos bastantes preguntas en el chat. Las personas que en este momento están conectados con nosotros, recuerden que estamos en la Semana de la Salud de Comeva Medicina Prepagada, que hoy es nuestro primer día de transmisiones y vamos hasta este viernes. Y como te decía, Paloma, tenemos muchísimas preguntas. Entonces, vamos a iniciar, si me lo permites, a resolver algunas de estas dudas que nos Sí, están por favor. dejando, porque precisamente están relacionadas con esto que acabas de decir. Por ejemplo, tenemos aquí una que nos dicen que los temas de sexualidad, mis hijos se los consultan a sus amigos y parece que dependieran de ellos. ¿Qué puede hacer esta mamá que está preguntando acerca de esto? Mira, esto es muy usual que pase en los jóvenes y adolescentes, es muy usual que ocurra. Yo lo que te diría ahí es, trata de entender o sea, de saber, ahondar un poco cuáles son las dudas que pueden estar surgiendo en él. No invalidemos el hecho de que busquen en sus pares la respuesta, porque como les digo, eso es normal que ocurra. Nosotros siempre vamos a buscar en las personas que consideramos significativas, que además nos importa su aprobación, ese tipo de respuestas. Entonces, está bien que vaya y las busque donde sus amigos y que le cuenten, pero tratar de indagar cuáles son esas dudas y nosotros planteárselas, darle una respuesta compleja o digamos que más profunda de lo que sea la pregunta que tenga el adolescente. Entonces, como adelantarnos un poco, primero, como les digo, primero adelantarnos un poco si somos hombres, si son hombres o si son mujeres, si somos mujeres, sabemos un poco cuáles son las dudas que pueden surgir, entonces me adelanto un poco de lo que pueden llegar a surgir, esas preguntas, perdón, que pueden llegar a aparecer. Y si definitivamente no lo logramos y Paloma es que no quiere contarme, pues simplemente tener una charla donde tú le cuentes lo que consideras que es importante de la sexualidad para tratar de abordar, digamos que la mayor cantidad de dudas que pudieran llegar a surgir. Es inevitable que ellos acudan a sus pares y que acudan a sus amigos a resolver dudas. Lo que tenemos que hacer nosotros es, ok, no me cuenta a mí, yo voy a darle la información que considero que es relevante de este tema y si surge alguna duda, pues esperamos que me la haga o si a ti después se te ocurre otro tema con el que puedas seguir resolviendo dudas, adelante. Pero digamos que es un tema que es bien complejo porque lo buscan, está en su proceso de desarrollo buscarlo. Entendido. Aquí tenemos otra pregunta, Paloma, precisamente de una mamá que dice que es mamá soltera y dice Sí. que lleva mucho tiempo huyendo a hablar de sexualidad con sus dos hijos, que no sabe cómo abordarlo, que cómo enfrenta esta situación o que si ya es muy tarde para hacerlo o cómo lo debe manejar. Pues digamos que nunca es tarde, obviamente la mayoría de los temas en los que ella le vaya a hablar, probablemente sus hijos ya los hayan tocado y hablado con compañeros, con el colegio. Entonces, una forma puede ser simplemente entablar, como les digo, la comunicación así tal cual, o sea, planteen la charla sin tabúes, sin tapujos, simplemente es como, bueno, niños, ustedes ya están en edad, me imagino que ustedes ya saben de
y empezamos a hablar de los temas. Yo quería hablarles de esto y esto y esto, hay que tener cuidado con esto, la forma de cuidarse en las mujeres es esta, en los hombres es esta. O sea, empezar a abordarlo. Entiendo que hay personas a las que estos temas les cuestan mucho. Entonces, si definitivamente tú sientes que tú no puedes abordarlo como mamá, busca ayuda profesional. Habemos personas dedicadas entre mi grupo interdisciplinar, personas que yo conozco, instituciones dedicadas a eso, psicólogas especializadas en todo el tema de sexualidad y de prevención, con las que puedes simplemente entonces hacer una cita, una consulta donde puedan asistir todos o por separado y hablar de este tema, que también es válido que digan definitivamente no lo logré, no pude, no puedo, me da mucha pena o me siento muy incómoda o no sé cómo abordarlo y entonces me apoyo en los profesionales idóneos para poderlo hacer. Paloma, yo sé que desde el inicio hemos hablado de la importancia de ¿Sí? hablar con las palabras que son, decirle las partes ¿Sí? íntimas por su Ujú. nombre, bueno, de hablar, digamos, directamente. Pero aquí tenemos una pregunta, es, ¿qué tan directamente hay que hablarle a los niños? O sea, si desde chiquiticos hay que hablarles de todo sin ningún problema, o si sí hay que hacer alguna diferenciación en edades, o sea, si debemos manejar como por tiempos, o si definitivamente no importa, desde niños se les habla como es y no hay ningún problema. Mira, lo ideal es que desde cero se hable como es, pero claramente aquí voy a hacer una salvedad. Tú al niño de 4, 5, 6 años o de 3 probablemente no le hables de lo que tiene que ver con todas las relaciones en términos de coito, de intimidar con otra, intimar, perdón, con otra persona. Em, pero sí vas a hablar con toda la frescura y la tranquilidad de lo que puede ocurrir, ¿me entiendes? Es decir, esas respuestas de antes de niños de 5 años y nosotros, ¿y los bebés de dónde vienen? No es que los trae de la cigüeña, eso ya no se usa porque eso lo único que está haciendo es que cuando nosotros rompamos esa idea de lo que es, va a tener ese niño que atravesar un proceso emocional de, pero ¿cómo así? Mi mamá me dijo otra cosa, ahora tengo que lidiar con que es mentira, entonces piensen que eso puede incluso resquebrajar la seguridad de esos niños y la confianza en ustedes. Entonces, entre más natural sea, y por eso les digo, entre más natural incluso la desnudez, y me refiero, y aquí sí quiero hacer un alto muy importante porque los niños y las niñas no deberían, después de cierta edad, realmente a mí me parece que ojalá desde nunca, pero pues entiendo que hay papás y mamás que lo hacen y que lo ven muy normal, pero especialmente después de los 4 o 5 años, ojalá los niños no se bañen juntos, tengan sus espacios para vestirse como separados, que no anden por la casa, como decimos nosotros, sin ropa o en pelotos, frente al hermanito o la hermanita, porque eso al final, si tú lo miras a la edad adulta, eso se puede, eso tú lo considerarías como un abuso, como un, ¿sí me entiendes? Como una falta de respeto o el cruce de un límite que probablemente no sería el más sano. Entonces, a mí me parece importante que eso pase desde esa edad, pero sí lo importante es, para contestar la pregunta, lo importante es que ustedes sepan que es importante que desde el momento cero hablemos sin tapujos, sin pena, sin reserva, no es que está desnudo tu papá en el cuarto vistiéndose y hay que darle el espacio porque es importante que lo tenga. Lo que hablábamos de las partes del cuerpo, mencionarlas desde el momento cero, cómo se llaman y cómo son. Piensen en que todo esto son factores de protección para ese niño o para esa niña en su edad más adolescente, adulto, joven. Entonces, entre más claro le hablemos, mejor. Obviamente, que siempre lo decimos y nos oirán siempre decirlo, y es ajustado a las palabras y a la forma de ese niño, ¿entiendes? Es diferente si le hablo a un niño de 5 años que si le hablo a uno de 10, 11 o 12, porque la capacidad de comprensión pues es mucho más elevada y la capacidad de conocimiento pues es mayor y el interés ya es muchísimo más grande. Entonces, sí, desde el momento cero, muy adaptado a la edad. Me refiero a lo que le contaríamos a un niño a la edad en la que está. Entonces, un niño, por ejemplo, de 5 años, pues probablemente no necesites todavía abordar el hecho de cómo se produce todo el tema del coito entre un hombre y una mujer, pero sí le puedes contar, si pregunta cómo ya nace un niño, pues puedes contar que es por una relación que se da entre un hombre y una mujer, donde sus genitales se acercan, o sea, este tipo de relato lo puedes hacer. Precisamente esa es una de las preguntas, Paloma, que tenemos en este momento en el chat. Y es que hay una persona que nos dice que ya pues sus hijos o su hijo ya no le cree el cuento pues de la cigüeña y que así llegan los bebés, entonces que no sabe cómo abordarlo por lo mismo que tú nos estabas explicando ahorita,
y es que pues es difícil contarle a un niño, pues aquí no nos especifican exactamente qué edad tiene, pero pues es complicado hablarle como tal del coito. Entonces, sí, de pronto puedes, Ujú. así como lo estabas expresando ahorita, una forma creativa, por decirlo así, o un relato que se pueda adaptar para contarlos, pues sería interesante poder escuchar un poquito. Mira, yo siempre les doy esta herramienta para salvarles la patria a la mayoría de los papás y es, vayan en el perfil mío de Instagram, hay un video que es un video muy antiguo, yo creo que aquí mucha gente de pronto lo vio, que se llama ¿De dónde venimos? Es un buen inicio para saber cómo puedo empezar a abordar el proceso de los niños. Pero una idea, y se las digo como yo hablé con mi hija, fue básicamente, mi hija tiene 6 años, como les contaba ahorita, y es que simplemente cuando empezaron a surgir o cuando empezó a surgir todo este interés de ella en el hombre, la mujer, cómo salen los niños, bueno, todo este cuento simplemente me senté, como les acabo de contar, y les dije, mira, amor, tú sabes que el hombre tiene pene y testículo, las mujeres tienen senos y vagina, entonces cuando van a tener un bebé, usualmente son parejas o personas que tienen una relación, que en algún momento sus genitales se acercan. Si ustedes sienten que sus hijos ya están en capacidad de entender, le pueden decir el pene entra en la vagina, eso se lo tienen que explicar porque es la realidad. Y de ahí sale o surge los bebés que crecen dentro de la barriga de mamá y bueno, todo este cuento. Eso además les va a decir que es muy chistoso porque ustedes están infartados rojos y ellos están como así, entra, no entiendo, o sea, eso me parece horrible, mamá, porque obviamente en su capacidad y en su nivel de conciencia, y me refiero del significado que le dan a la situación, simplemente lo ven como algo que físicamente no les parece rico o no les parece chévere o no sería algo que les gustaría hacer. Como los besos tampoco a muchos niños antes de los 11 años les parece agradable. Entonces, van a ver que simplemente pasa, harán 3 preguntas de cómo funciona y simplemente ya lo atendí, lo resolví y el niño va a resolver esa duda. Entonces, esa es una forma. Simplemente pueden quedarse también en el hecho de se acercan los genitales del hombre y la mujer, se dan besos, no sé qué, y si no sienten que ustedes se sienten cómodos al relatar completamente la historia, pero la idea, como te digo, es que sea lo más claro posible de acuerdo a la edad de los niños. Supremamente claro, Paloma, muchas gracias. Yo sé que con este ejemplo que acabas de dar, hemos dado un par de ideas, hemos resuelto algunas dudas y yo sé que muchas Sí. de las personas que están conectados con nosotros ahora dijeron, ok, puedo manejarlo de esta manera y lo voy a intentar. Eso es importante, que nos podamos ir como con todos estos aprendizajes, estos Así tips y es. estas enseñanzas. Por aquí tenemos otra duda, Paloma, y es que tenemos una mamá que nos dice que qué se debe hacer cuando un amiguito le pide a su hijo que le muestre sus partes íntimas. O sea, al niño le piden esto, el niño se lo contó a sus familiares, a sus papás. O sea, Sí, cómo manejarlo, cómo decirle, esto es un tema como de los límites, ¿no? Lo que estábamos sí, hablando hace un rato. exactamente. Esto es un tema de límites 100% y esto tiene que ver con cuando ese niño llegue a contarles esto, no se alarmen como, pero ¿cómo así? ¿Tú por qué no hiciste nada y lo dejaste y qué pasó? No, ahí lo que nosotros tenemos que llevar al niño es que la reflexión la haga él mismo para que entienda de dónde viene la importancia de poder decir no. Es decir, a ese niño lo que le vamos a preguntar es, cuéntame una cosa, y cuando tu amiguito te dijo eso, ¿tú qué sentiste? ¿Tú qué pensaste cuando él te dijo eso? ¿Y te sentiste cómodo o no te sentiste cómodo? O otra palabra, ¿te pareció chévere que hiciera eso o no te pareció chévere? No, mamá, me sentí súper incómodo, no me gustó y le dije que no. Ok, entonces ya cuando él hace ese feedback para uno como papá, porque además estamos trabajando es con la idea de él, no la nuestra. Entonces, para uno como papá, ya es mucho más fácil decirle, ok, eso que hizo tu amigo no es correcto por esta razón. Y la razón es que transgrede tus límites, no es algo agradable para pedir, tú puedes decir que no y él no puede molestarse. Entonces, primero explico, me voy a la situación, me remito 100% a la situación, luego me voy a cómo él se sintió. Y si tú te sentiste incómodo, tú debes decirle sentir mal, te hizo sentir incómodo, te hizo sentir, no sé, invadido, las palabras que queramos utilizar con ellos o que ellos además nos suministran a nosotros también. Y ya con eso puedo enseñarle a él a poner límite o a explicarle mejor. Ya ahí le puedo decir, mira, es que tu cuerpo es algo que nadie puede tocar a menos de que tú quieras, tu cuerpo es algo que nadie puede pedirte exponer a menos de que tú quieras, ni siquiera mamá, ni siquiera papá. Entonces, ahí el abordaje principal para que lo tengan en cuenta es,
más que el juicio y el llevarlo a es que yo haría y obviamente es un tema que van a tener que plantear en el colegio, no desde una mirada de para que regañen al niño, sino para que sepan, oigan, esto está pasando, hay que prestarle atención a esta situación para prevenir cualquier otra cosa. Pero el abordaje tiene que ser, vuelvo y lo digo, muy de acompañamiento. En estos temas tiene que haber o tenemos que hablar es desde el proceso de acompañar a nuestros hijos, no en el proceso de señalar, de juzgar, de imponer, porque puede que para que mientras unos han empezado la vida o algunos de los papás empezaron la vida sexual a los 18, 19, 20, 17, puede que tu hijo por situaciones de la vida la vaya a empezar a los 14 o a los 15. Entonces, tratar de entender esas diferencias también es importante y como les digo, estar muy en función de escuchar para comprender y no para responder. Yo necesito entender lo que él me está diciendo, lo que me quiere decir, cómo se sintió y cómo lo podría resolver para poder acompañarlo y si es el caso, pues completar todo su proceso, que al final es lo que queremos, porque eso le va a dar seguridad y es lo que queremos que nuestros hijos sientan en torno a la sexualidad con nosotros, que se sientan tranquilos para que si el día de mañana, voy a decir un ejemplo que puede pasar, se le acabaron las pastillas y no las compró, me pueda llamar a mi mamá, por favor, y yo pueda estar ahí para apoyarla, entendiendo lo incómodo y todo que puede ser para mí como mamá, claro. Claro que sí. Y precisamente, Paloma, hablando de estos adolescentes o de estos niños que son un poco más grandecitos, tenemos un par de dudas que queremos resolver. Y es que hay una mamá que dice que su hijo es muy expresivo al hablar de sexualidad con sus amigos. Entonces ella a veces está presente y se siente incómoda, incómoda como escuchar ese tipo de conversaciones. Entonces la pregunta es cómo reaccionar, o sea, evitarlo, evadirlo, de No, pero pronto estar natural o hablar del no tema y necesariamente. decirle. No, perdón, te me había sido y no sabía que estabas hablando. Ay, no, qué pena. ¿Me estás escuchando ahí? No, ya, pero ya, yo te doy la pregunta. Ah, okey, vale. A ver, en este caso, no está mal que ustedes lo digan. O sea, tampoco es como Paloma, entonces no le podemos decir nada de sexualidad porque entonces no nos va a volver a contar. No. Ustedes, si se sienten incómodos, sencillamente le pueden poner ese límite a su hijo y decirle, oye, amor, te voy a pedir un favor. Mientras estés aquí en la casa y yo esté alrededor tuyo, por favor, evita hablar de sexualidad como estás hablando con tus amigos o de, perdón la expresión, de la que te comiste el fin de semana porque para mí es muy incómodo. O sea, yo puedo poner ese límite. Piensen en algo, es que no solamente son los límites de él los que son válidos, los míos también como mamá. Entonces, yo también puedo pedir ese límite y, por ejemplo, me parece chévere este punto porque, por ejemplo, la mamá puede decir, Paloma, yo la escuché, supe que tuvo su primera relación sexual, pero yo definitivamente no puedo con el hecho de tener que ser yo la que le compre las pastillas. Se vale. Entonces, digamos que dale esa responsabilidad, delégale eso a alguien para quien sea más fácil y con quien sea más cómodo hacerlo y así tú no te sientes incómodo y también es válido que tú valides lo que sientes. Listo, muy claro, porque a lo mejor puede pasar eso que estabas diciendo, que los papás dirán, bueno, pero aquí ya me están diciendo que como que tengo que acceder o que tengo que Sí. ceder a todas las situaciones o a todo lo que se está presentando, pero ya está quedando claro que no, o sea, que hay límites también de Ujú, parte y parte, como quien dice, de ambos lados tenemos que sí, también tener claro cómo se manejaría este tipo de eso es situaciones. muy importante. Y Eso es muy mira que importante. aquí tenemos, Paloma, una consulta Sí, acerca, dice, mi hija me pide que le compre faldas, vestidos cortos o blusas un poco más escotadas o un escote más pronunciado. Y pues esta mamá considera pues que todavía es una niña. ¿Cómo puede manejar esa situación? O sea, ella de pronto puede rehusarse y decir, no, esto es presión social, eso fijo es la amiguita tal, eso es en el colegio, o de qué manera abordar, digamos, este cambio de vestuario que yo creo que se presenta mucho también en las adolescentes, ¿no? Como pasar sí, de es muy vestir como normal. una niña a querer ya verse como una mujer Exacto, adulta. exacto. Es como en la época de uno, yo no sé a quién le pasó aquí, pero a mí me pasó, mi mamá no me dejaba ponerme vestido negro. Para mí el día que me puse un vestido negro era como, wow, o sea, no lo dejaban a uno. Entonces, aquí lo que la recomendación que les damos o la herramienta que tienen en su poder para poder lidiar esta situación, valga la redundancia, es la negociación. Entonces, siéntense a entender primero, vuelvo a la base y yo sé que puedo sonar súper repetitiva, pero esto es fundamental, especialmente con los adolescentes, pero vuelvo a la base de la escucha activa. Entonces, me voy a mi hija y le digo, bueno, amor, a ver, cuéntame tú por qué quieres comprarte una falda. ¿Tú por qué tienes la necesidad de que yo vaya y te compre una falda corta o una camisa más escotada, bueno, de lo normal?
Ok, ¿y a ti te hace sentir bien? ¿Tú te sientes bien con eso? ¿O hay alguien en el colegio que tú sientes que la está usando y te gustaría probar a ti cómo se te ve? Porque es que a veces, muchas veces, es simplemente por esta prueba social, y no me refiero a que los pongan a prueba, sino que yo quiero probar lo que otra persona está probando, a ver si me siento igual, si me veo igual, o si me aprueban de la misma forma, ¿no? Además. Entonces, sí es muy importante que nos sentemos a entender, a indagar por qué está apareciendo ese nuevo gusto. Y si definitivamente es mamá, porque es que a mí me encanta, me parece lo máximo, me gusta, me lo disfruto, bueno, es el estilo que yo quiero, ahí hay que entrar a negociar. Entonces, negociar es decirle, ok, a mí no me hace sentir cómoda que tú salgas así, entiendo que es tu gusto, negociemos. Si te pones falda cortica, no hay escote en la parte de arriba, por ejemplo. Si te pones pantalón, de pronto puedes usar una camisa un poquito más escotada. Esas pueden ser negociaciones que yo puedo hacer sin decir un no rotundo, pero obviamente planteando, vuelvo a la base, y es planteando que mis necesidades son tan importantes como las de mi hijo y que es tan válido que yo me sienta incómoda como que él se sienta incómodo. Supremamente válido. Y por este lado, bueno, por el otro lado, mejor dicho, Paloma, tenemos a una persona que nos dice que Ujú. su hija se avergüenza por el crecimiento de sus senos, porque ella Sí. nunca le habló de este tema y ahorita no sabe cómo manejarlo. O sea, no sabe si esto le está afectando, por ejemplo, su autoestima. Mira, eso pasa mucho y es muy común con las niñas y las adolescentes, las preadolescentes me refiero cuando estamos entrando a los 9, 10, 11 añitos, que empiezan a haber cambios físicos en el cuerpo muy notorios. Aquí lo que yo te diría, si tú sientes que es un tema que tú no puedes manejar y que realmente está afectando a tu chiquita, hacerla acompañarse por un psicólogo que le explique todos los procesos de cambio, le va a ayudar muchísimo. Y segundo, preguntarle qué necesita. Y me refiero, a veces es como, mira, si te pones este acostumbrador, como le llamamos nosotros, esos topsitos, te va a ayudar y te va a hacer sentir más cómoda. De pronto, las camisas pegadas de antes ya no le gustan porque se le notan, entonces puedo acompañarla a que compre saquitos un poco más holgados, y entender es por qué se siente incómoda. Muchas veces pasa es porque sus amiguitas no están en el mismo proceso, sino que por alguna razón ellas terminan como desarrollándose primero y eso las hace sentir diferentes y ustedes saben que nosotros, eh, por pura esencia del ser humano, lo diferente nos llama la atención y nos genera mucha curiosidad y a veces tendemos a rechazarlo por no decir siempre. Entonces, sí es muy importante que nos sentemos a entender qué siente, qué es lo que le está pasando y cómo la podemos ayudar a que entienda que esto es parte de su proceso de desarrollo y que a todas sus amiguitas también les va a pasar además, ¿no? Listo, súper claro. Y aquí tenemos como para ir terminando y para cerrar esta noche tan interesante de esta temática, Paloma, dos preguntas que están relacionadas con las relaciones de noviazgo. Hay una pregunta que nos hacen con relación al tema de las visitas en Ujú. adolescentes, pues los chicos que son novios y quieren hacer la visita en el cuarto, que ya esto digamos que es una temática que ha pasado yo creo que de siempre, es Sí. la visita en la sala, más o menos el papá o la mamá sentado al lado, ahí cerquita, que yo vea qué están haciendo. Entonces, cuando ya ahorita de pronto ustedes se dan cuenta, pues las nuevas generaciones, bueno, ahorita como que cada vez las cosas de pronto se van modernizando un poco, pero hay padres que claramente conservan estas costumbres Sí, o que, como tú sí, lo dijiste ahorita, también tienen estos límites. ¿De qué sí. manera evaluar esa situación de recibir la visita de la novia o del novio en el cuarto, por ejemplo? Mira, eso es un tema que yo creo que a todos nos tocó y nos ha tocado como hijos y después como papás nos tocará. Pero yo creo que lo importante aquí es tener unos acuerdos preestablecidos para este tipo de situaciones. Cuando, por ejemplo, no te gusta el cuarto, que está perfecto y es entendible, y existe, por ejemplo, un espacio como este, que sea como un estudio, en donde hay un televisor, en donde pueden sentarse en el sofá a ver televisión, utilícenlo como, como un punto medio entre ni la sala ni los cuartos, utilicemos un punto medio. Otra cosa que es importante es cuáles son las reglas o qué esperan ustedes de ese comportamiento de esos niños o de su adolescente en la casa. Entonces, mira, a mí no me gusta que las puertas estén cerradas, en mi casa, no sé, no están hasta más tarde de tal hora, o en mi casa nada, estar metidos en las cobijas. Estoy diciéndoles cualquier cosa que se puede pasar en una familia, pero siempre basado en la negociación. Hay que oír las necesidades de ese adolescente
pero también plantear, y vuelvo a lo mismo, plantear también cuáles son las reglas de la casa, porque también podemos hacer acuerdos, negociar, pero no simplemente como Paloma, entonces mejor le digo que aquí porque después se va a otro lado, entonces mejor aquí está controlado y me vuelvo permisiva con algo que me parece incómodo. Igual, todo el proceso de sexualidad de nuestros hijos nos va a parecer incómodo, todo el proceso de sexualidad de nuestros hijos nos va a levantar ampolla, como diríamos por ahí, o nos va a hacer despertar emociones que no nos parecen tan agradables frente a algunas situaciones. Pero la única manera en la que nosotros podemos, digamos que, lidiar con la situación es dando el espacio para que lleguemos a acuerdos, para que podamos negociar el hecho de, ok, en el cuarto no me gusta y el adolescente en la sala tampoco, papá, porque qué jartera, porque, ok, tenemos un estudio, vamos a negociar en que sea en el estudio y en el estudio puedes tener, no hay puertas cerradas, no sé qué, entonces negociar. Es súper importante que utilicemos la herramienta que todos los seres humanos tenemos por excelencia y es la comunicación para que podamos negociar y llegar a acuerdos. Paloma, y para terminar, tenemos una pregunta que, como te dije, son relacionadas con todo este tema de los noviazgos. Y es que nos dicen que hay un papá, o sea, la pregunta la hace una mamá y nos dice Sí, que el papá sí, suele ponerse incómodo, se disgusta por las demostraciones de cariño de su hija hacia su novio. Entonces, que la mamá no quisiera que esto se fuera a presentar como para que, pues, su hija empezara a hacer cosas a escondidas, entonces, como no les claro, gusta, como me hacen mala cara, como no sé qué, entonces, como que, bueno, entonces ya no voy a la casa o exacto. me empiezo, estoy donde una amiga, bueno, ya sabemos las clásicas Ujú, historias, ujú. entonces, cómo generar ese tipo de confianza que tú estabas basándolo precisamente ahorita en el tema de la comunicación. Mira, ahí vuelvo, ahí sí, mejor dicho, la palabra clave es comunicarse. Pero más allá de la palabra clave es, lamento informarle a ese papá que él es quien debe manejar esa situación, quien debe transitarla y quien debe resolverla, porque su hija no debe cargar con esa responsabilidad o con esa molestia o incomodidad si no está haciendo nada indebido dentro de los parámetros normales, aclaro, ¿no? Para estar frente a un Ujú. papá a esa edad. Entonces, en ese caso, soy yo el que como adulto debo analizar y preguntarme y decir, bueno, ¿por qué me está generando tanto malestar esta situación? ¿Qué es lo que me hace sentir incómodo y cómo puedo empezar a generar esos espacios donde me empiezo a sentir un poco más cómoda con esas expresiones de afecto de mi adolescente a su novio o a su novia, pero sin duda es un trabajo que nosotros como papás tenemos que hacer. Eso no es una responsabilidad de nuestra hija o de nuestro hijo, porque al final soy yo quien se está sintiendo incómodo, no ella. ¿Me explico? Creo que aquí quiero que sea muy claro porque soy yo el que como papá estoy teniendo esa percepción, esa incomodidad, ese malestar. Entonces soy yo quien va a tener que generar recursos para que me ayuden a lidiar y a manejar esa situación. Supremamente clara, Paloma. La verdad creo que aquí, como te dije hace un momento, hemos dado solución, hemos dado respuesta, hemos aclarado muchos tips y muchos temas que nos han consultado en esta noche y que seguramente han generado muchísimos otros en casa. Y por eso quiero agradecerte por acompañarnos hoy y por compartir con todos nosotros que esta noche te hemos escuchado todos estos consejos, todo tu conocimiento. Y espero que, bueno, en una próxima oportunidad podamos volver a vernos, podamos volver a compartir en estos espacios y también seguir instruyendo a las personas en temas como este o en cualquier otro tema que sea de valor para todos ustedes. No, a ti, a ustedes por la invitación. Qué maravilla que estemos abriendo estos espacios. Gracias a Comeva Medicina Preparada por la invitación, por los espacios de la Semana de la Salud. Además, les recomiendo a todos que no se los pierdan porque sé que vienen una cantidad de charlas espectaculares con muchísimos especialistas. Y como dices, espero que no sea la primera vez para hablar de muchos temas que sé que a la gente le generan muchísima curiosidad. Seguro que así será, Paloma. De nuevo, mil gracias por acompañarnos y a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros, les digo que nos den un momento porque ya antes de despedirnos les voy a contar cómo pueden ganar esta noche los tres regalos que tenemos para ustedes el día de hoy, cuál es la dinámica para que puedan ser los ganadores del libro Lola y su rincón de emociones. Así que muy atentos porque esta es una herramienta para que los papás o cuidadores puedan precisamente sumergirse en este mundo de las emociones y bueno, con todos los niños y niñas y poder guiarlos en este camino de reconocimiento tan importante que es el emocional para que les pueda servir para toda la vida. Son aprendizajes que nos quedan para siempre.
Así que atentos porque para ganar tienen que hacer lo siguiente. En este momento estamos conectados desde nuestra cuenta de Facebook de Comeva Medicina Prepagada. Entonces lo que deben hacer es conectarse, perdón, están aquí conectados, lo que deben hacer es seguir a Comeva Medicina Prepagada aquí en su cuenta de Facebook, donde estamos transmitiendo. Muy atentos, van ahí, le dan seguir a esta cuenta. Y posteriormente lo que van a hacer es que van a ir a su cuenta de Instagram y van a publicar una historia. En esa historia, ¿qué nos van a compartir? Van a compartirnos una frase en la que nos van a contar esta noche qué aprendieron en este live con Paloma. En esa frase la van a acompañar de una foto de ustedes en casa compartiendo el live, a lo mejor de una captura de pantalla del live, bueno, como ustedes consideren y les guste hacerlo. Importante, nos deben etiquetar a @comevampoficial, que es la cuenta de Instagram, para saber que ustedes están participando. Y adicional, les recuerdo que esa cuenta, su perfil personal, debe ser una cuenta pública para poder ver su historia. Las primeras 3 personas que hagan estos pasos muy rápido van a ser las personas que van a ganar este libro tan importante y tan interesante para ustedes en casa. A ustedes los ganadores les vamos a estar contactando por un mensaje interno y por supuesto les haremos llegar su libro directamente a la puerta de su casa. Así que como les dije, corran, vayan, participen muy rápido y les agradezco muchísimo por conectarse con nosotros esta noche. Recuerden que este es nuestro primer día de la Semana de la Salud de Comeva Medicina Prepagada. En esta edición vamos desde hoy lunes 25 de abril hasta este viernes 29. Espero en serio que hayan realizado y hayan disfrutado muchísimo la temática de hoy, que recuerden, regístrense en la Semana de la Salud, en el chat está el link, ahí van a poder ver toda la agenda, van a poder conocer los premios que tenemos y van a poder ganar. Recuerden que pueden seguir nuestras redes sociales, se encuentran en YouTube como Comeva Medicina Prepagada y en Instagram y Facebook como @ComevaMPOficial. Todas las noches les recuerdo, tendremos premios especiales para todos ustedes y mañana continuamos en nuestra Semana de la Salud con un live muy importante porque ahora hay muchos, digamos, dudas y situaciones que se presentan en torno al cuidado capilar. Y mañana tenemos un experto invitado que nos hablará acerca de este tema. Así que los invito, recuerden, mañana, segundo día de la Semana de la Salud, vamos a estar conectados por nuestra cuenta de Instagram a las 7 de la noche. Los esperamos, que estén muy puntuales y muy atentos a resolver todas sus dudas. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos esta noche y esperamos verlos durante toda esta Semana de la Salud. Feliz noche.